Padre precioso y amoroso, qué bueno es estar los hermanos juntos, en armonía, en este clima tan maravilloso que hay en este lugar, con tu santa presencia. Gracias porque donde el Espíritu de Dios se mueve hay libertad para adorarte, libertad para alabarte, para darte gracias, para conectarnos contigo, para ser perdonados, limpiados, santificados y estar frescos en la presencia tuya, Señor. Padre precioso, mediante Jesús, quien su vida dio por nosotros, para hacer posible esta amistad contigo. Mediante Él te damos gracias. Y solicitamos tu favor, Señor, para que tomes todo nuestro ser por medio de tu Espíritu y nos hables a todos, no solamente a los que estamos aquí, sino a través de los que ven, a través de las pantallas, de las redes sociales, que allí, Señor, las personas también puedan disfrutar de tu presencia. Y que mientras tú envías tu palabra y hablas a través de nuestra boca, ellos sean edificados, sean santificados, sean salvos. Envía tu palabra y sana. Envía tu palabra y destruye al destruidor. Envía tu palabra, Señor, y restaura, consuela, da dirección, perfecciona, instruye, corrige con tu palabra, Padre. Que ninguno de nosotros, Señor, esté con oídos tapados, con corazón cerrado para oír tu palabra. Que tu palabra tenga cabida en nosotros y sobre todo que permanezcamos en ella y que la llevemos a la práctica. Mediante tu Hijo oramos, todos juntos. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y nos preparamos para recibir su palabra, que hoy está en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. El tema de hoy es exhortación, es decir, un llamado a un cambio de actitud, un llamado a un cambio de conducta. Ánimo, es decir, fortaleza en el alma, en las emociones. Cuando andas desanimado, desganado, apocado, hoy la palabra te va a animar también y te va a dar dirección si andas desorientado en medio de la aflicción. Si estás pasando aflicciones, mira, no solamente Dios tiene ánimo y dirección, también tiene que decirte algunas cosas que cambiar. Y no solamente que cambiar, sino te va a dar ánimo y te va a mostrar la salida. El contexto en que viene esta palabra es en un tiempo muy especial que estaba viviendo el profeta Jeremías, siervo de Dios, servidor del Dios viviente, voz de Dios para su generación. Jeremías comienza su ministerio en los días del rey Josías, un rey muy consagrado a Dios. Pero quien sucede a Josías y quien precedía a Josías no fueron buenos reyes, no fueron reyes temerosos de Dios, consagrados, sino eran unos sinvergüenzas que estaban ahí no solo permitiendo, sino abusando de su autoridad para que proliferara la injusticia, el derramamiento de sangre inocente, la opresión, el oprobio, la vergüenza. Y Dios estaba indignado con ese pueblo. Y en esos días envía al profeta Jeremías, que comienza a anunciarles la palabra de Dios. Comienza a decirle al pueblo que se tiene que arrepentir, que se tiene que volver a Dios. Dios habla con Jeremías y le dice cosas que ni Jeremías se daba cuenta que estaban pasando en las ciudades de Judá y Benjamín, que era donde gobernaban estos reyes, el reino del sur. Porque para ese tiempo ya Israel, las 10 tribus del reino del norte, cuya capital era Samaria, ya habían sido invadidas también por su pecado,
fueron entregadas a manos extranjeras y el pueblo también había sido esparcido y habían traído gente extraña a vivir de otros países ahí. Y tanto asirios como babilonios ya habían pisoteado la tierra santa. Pero quedaba, por amor a David, el siervo conforme a su corazón, de la dinastía de David, quedaban reyes que a veces salía uno bueno, dos malos, uno malo, uno bueno, y ahí la iban llevando. Pero llegó un momento en que Dios se hartó y le dijo, van a correr la misma suerte que el reino del norte. Y profetizaba Jeremías, pero no solamente esta gente tenía oídos sordos a Dios, como muchos hoy lo tienen en nuestro país, sino que se burlaban de él y lo perseguían y lo afligían y lo abandonaban y lo dejaban solos. Era como una peste. Todo el mundo se escondía de Jeremías. Ahí viene, cuidado, el profeta del mal, porque Jeremías les estaba anunciando que Dios ya estaba harto, hastiado. Yo no sé si a ti te ha pasado de soportar defectos y debilidades de otro al punto del hartazgo. Por ejemplo, hay gente violenta, quejumbrosa, personas celosas, envidiosas, y uno soporta y ama y bendice y ora, intercede y ayuna y se tira en el piso, se levanta del piso, se sube a un árbol, se baja del árbol, todo haciendo un montón de cosas para tratar de mantener la actitud correcta que a Dios le agrada, pero llega un momento que es un hastío, estoy hasta aquí. Bueno, parece que a Dios le pasó lo mismo, dice, estoy harto de este pueblo y los voy a entregar en manos extranjeras. Y Jeremías estaba anunciando todas esas cosas que les iban a venir, pero estos les parecía que la vida, siga el baile, al compás del tamboril, todo les caía igual a esta gente del tiempo de Jeremías. No solamente se había multiplicado la maldad, sino que los buenos eran pocos y todavía andaban medio escondidos, porque eran objeto de opresión por parte de la gente que hacía el mal. Entonces en el capítulo 15, Dios comienza diciéndole a Jeremías que intercedía por el pueblo. Si ustedes miran el capítulo, dice, yo oraba, ellos son mis enemigos, pero yo los bendecía, intercedía, hasta que Dios le dice, mira, si Samuel y si Daniel y todos estuvieran delante mío, Moisés, pidiéndome por este pueblo, ni a ellos los iba a oír. ¡Pah! Daniel no, porque era contemporáneo, ya venía después que el pueblo justamente fue llevado cautivo a Babilonia y posteriormente estuvo en el reinado de los persas. Pero si Moisés y Samuel, creo que dice el versículo 2, estuvieran delante mío, yo no los escucharía si me piden el favor por este pueblo. ¿Cómo no estaría el Señor? ¿Cómo no estaría el Señor? ¿Cómo no estaría? Lo colmaron. No lo soportó 20 años, ni 30, ni 80. Más de 100 años, 150 años, soportando. Y una y otra vez Dios, y bueno, también cuando Dios se tomó el tiempo de la disciplina, se tomó muchos años también, y los mandó al cautiverio un montón de años. Pero bueno, eso era la realidad, había un remanente fiel y siempre Dios le dio a Israel un remanente que no doblaban sus rodillas ante esas cosas, sino que eran fieles a Dios y amaban a Dios. Y uno de ellos era el profeta Jeremías. Pero ahí estaba en el capítulo 15, Jeremías, realizando un relato quejumbroso de su situación. Y en algún momento, como nos pasa a veces, empezó a deslizar como una queja contra Dios. Como le pasó al profeta Habacuc y como le pasó a otros grandes hombres de Dios, si ustedes miran en los Salmos,
como dice, pero tú sos indiferente. Acá, viste, que daba vuelta y lo que hacía este y lo que hacía lo otro, hasta que lo último, la culpa empezó a recaer sobre Dios. Se le empezó a quejar el profeta. Y dejó entrever que Dios era indiferente y que no los cambiaba, porque tú tienes el poder para cambiarlo, ¿y por qué no los cambia? Yo a veces también me pregunto lo mismo, pero si Dios puede cambiarle el corazón como me cambió a mí, y si yo no sé por qué, pero algunos los cambia y otros no. Y si te ha cambiado a ti, gloria a Dios. Ya, eso es mucho. Confórmate con que te cambió a ti. Yo lo digo así, no como que yo sea perfecto, pero yo sé quién era y sé quién soy. Y te digo que no me conozco. Y hay algunos que tampoco me conocen, que me conocieron antes. Pero me falta mucho. Pero uno dice, bueno, pero si me cambió a mí, ¿por qué no puede cambiar al otro? ¿Y por qué no cambia el pueblo? ¿Y por qué no cambia la sociedad? Y uno como que saca cuenta, es muy lógico cuando habla con Dios. Pero Dios en su soberanía hay cosas que hace y otras que no hace. Y lo único que te queda en eso es confiar en Dios. Que Él es más inteligente que yo, que Él es sabio, que Él es perfectamente justo y que no hay tinieblas en Él y que lo que Él hace está bien y que no es un Dios caprichoso. Pero cuando uno está muy imbuido en la realidad y en las cosas que pasa y que ve y que oye, uno no entiende eso. Y uno lo que tiene es pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué las aves vuelan? ¿Y por qué los peces nadan? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay elefantes? ¿Y por qué hay ratones? De todo lo cuestiona, ¿no? Estamos preguntones con Dios. Cuando uno está afligido, llora, no sé si acá dicen, en Rocha decimos, lloraba la milonga. ¿Dicen acá? ¿Sí? Bueno, esas milongas de lloronas así. Y llora la milonga en nuestras oraciones a Dios. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Meu Deus! Y Dios escucha, ¿no? Y me imagino que a veces hará así. Pero bueno, tenemos un Padre bueno también. Un Padre de amor y de misericordia. Y en esas quejas que le decía Jeremías y le deslizaba que en el fondo él no estaba haciendo nada y que ya la confianza no era la misma que al principio. Que estaba perdiendo confianza con él. Entonces el Señor le habla. Y a eso, en ese contexto, es que le habla esta palabra. Así dijo Jehová. En la Reina Valera del 60 la voy a leer. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres. Miren lo que le dijo al gran profeta Jeremías. Ese Jeremías que le pasaba diciendo al pueblo, convertíos, volveos a Dios. Resulta que un día Dios le estuvo diciendo, Jeremías, ahora conviértete tú. A ver, ¿ustedes creen que Dios era injusto y que no conocía bien el corazón de Jeremías? Si le estaba diciendo que se convirtiera, era porque alguna cosa no estaba funcionando bien. No, había una contraexplosión en el motor de Jeremías. Cuando los pistones no están funcionando igual, una bujía recibe más energía que la otra, algún inyector está más tapado que el otro y quedan 3 pistones, para los que no entienden de mecánica. En otras palabras, son esos vehículos que van por la calle haciendo paz, 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 como si estuvieran tirando misiles. Bueno, Jeremías andaba, pero contra explosiones. Entonces el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Miren ustedes, si te convirtieres, yo te restauraré. Miren lo que le está diciendo, si te convirtieres. Eso significa que dependía algo de Jeremías también. El Espíritu Santo ha venido a ayudarnos y a rodearnos para mostrarnos de las maneras más, 1000 maneras, las cosas, dejármelas bien claras
para que yo decida correctamente, pero mi responsabilidad es escoger. Mi responsabilidad es volverme a Dios. Mi responsabilidad es convertirme. Dios me hace una nueva criatura, me capacita. Eso no lo puedo hacer yo, eso lo hace Él soberanamente, envía su palabra, me hace nacer de nuevo. Pero después que nacemos de nuevo, entonces Dios me empieza a ser responsable. Mira, vas a tener vida eterna, te he perdonado, te he dado vida nueva. Pero ahora, para que te vaya bien en la tierra, tienes que tomar buenas decisiones. Y yo te voy a ayudar a tomar buenas decisiones y te la voy a mostrar y te la voy a dejar tan clarita. Pero al fin tienes la responsabilidad de convertirte tú. Si te convirtieres, convertir aquí significa llegar a ser algo que Dios quiere, pero que tú no eres todavía. Por ejemplo, si te convirtieres, o sea, si dejas de ser orgulloso y te conviertes en una persona humilde, yo te voy a ayudar a lograrlo. Si dejas de ser soberbio y te conviertes en una persona humilde y que confía en mí, entonces yo te restauraré. O si dejas de ser desconfiado de mi persona, carácter y naturaleza, de mi palabra, de mis promesas, y empiezas a ser confiado en mí y determinas en tu corazón creerme, yo te restauraré. Lo que significa es, conversión significa cambiar de forma. Una forma que ahora no soy, pero que si yo me convierto, Dios promete restaurarme. A ver. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías en un principio que nos enseña a ti y a mí? Dios no restaura nada en nuestra vida, nada que no está convertido a Él. A ver. Vamos a meterle otro macetazo al clavo. Te voy a decir algo. Toda área en tu vida que andas perdiendo las chapas y que está en forma vergonzosa, arruinada y destruida, es un área que no está restaurada. Y si tú quieres que eso se restaure, vas a tener que convertirte. ¿Entendiste ahora? Le damos otro macetazo al clavo. Jeremías, tú cantas, alabas, me sirves, predicas, sufres injusticia por estar de parte mío, pero hay áreas en tu vida que por lo que veo y oigo que estás orando, necesitan ser restauradas. Tú necesitas que yo te restaure la confianza en mí, Jeremías. Porque estás diciendo un montón de cosas hasta contra mí. Yo soy Dios, no voy a dejar de ser Dios, me voy a mantener en mi compostura porque cualquier enojito mío acá tiembla todo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Pero debo ponerme en compostura y decirte, Jere, vas a tener que convertirte. Vas a tener que volverte a mí en ciertas áreas de mi vida, porque si no vas a andar perdiendo las chapas. No vas a funcionar bien en esa área de tu vida. Dios no restaura ningún área que no se ha vuelto a Él, que no se ha entregado a Él, que no está bajo su control. Pero no solamente eso le dice. Si te convirtieres, dos cosas haré. Yo te restauraré, te voy a dejar el motor parejito, y delante de mí estarás. En otras palabras, vas a comenzar a experimentar mi presencia continuamente. Estarás delante de mí. Es decir, vas a estar cerquita mío y yo voy a estar cerquita tuyo. Porque Dios, por ejemplo, mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Ese no está delante de Dios, está allá. El Señor tiene que armar el telescopio y mirarlo al altivo, porque está allá lejos. Pero cuando hay alguien que está delante de Dios, está en la presencia de Dios, ese alguien es porque realmente se ha convertido de corazón y experimenta la presencia de Dios. ¿Qué pasa? A veces le exigen al pastor que haga eso, al que canta haga eso. No, porque yo voy a la iglesia y estoy seco. No, porque yo voy a la iglesia y no experimento la presencia de Dios. Y bueno, si viene
si vienes de impermeable espiritual, no vas a experimentar nada, aunque caigan un aguacero con granizo. Si vienes como con una escafandra espiritual. Uno experimenta a Dios en cualquier lugar y máxime donde está la alabanza y la adoración. Y tú puedes tener un encuentro personal con el Señor cada vez que vienes a la iglesia, pero también cada vez que te encierras en tu cuarto a orar en lo secreto. Y eso pasa porque te has convertido de corazón. Dios te ha restaurado la fe, la confianza, la humildad y entras a la presencia de Dios rápidamente. Y después le dice otra cosa, otra exhortación que le hace Dios a Jeremías. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Seguirás siendo mi vocero. ¿Vieron cómo hay ciertos países que usan la figura del portavoz presidencial? El presidente no tiene que estar hablando continuamente, se tiene que dedicar a hacer cosas de presidente, entonces sale el portavoz del presidente, el que habla de parte del presidente. Así le pasa a Dios. No sé si es que está tan ocupado con tanto este mundo, ¿no? Entonces dice, no, le voy a mandar mi portavoz a Jeremías. Pero le dice, Jeremías, si no entresacas lo precioso y desechas lo vil, no vas a poder ser mi portavoz. No vas a ser mi voz cantante y sonante para esa sociedad. ¿Qué sucede? Muchas veces a nosotros, los siervos de Dios y a todos los hijos de Dios, nos pasa que uno convive con la vileza. Mire que hay vileza en este mundo. Hay actos viles, actos denigrantes, menospreciadores. Los soberbios producen mucha vileza. Los altivos, los prepotentes, los rebeldes, los que tienen la mente la conciencia cauterizada, los que tienen la mente atada y esclavas a ideologías perversas, tanto religiosas como políticas. Tienen la mente totalmente cerrada, tienen un discurso grabado ahí que les enseña la ideología o la religión y no les entra nada. Tienen como un casco ahí. Y las personas que están así terminan haciendo cosas que son viles, dañan a otros, generan contiendas, generan dificultades en los relacionamientos. Mire que un pecador hace mucho daño, hermanos. Hay personas, mire, yo miro debajo del sol y observo, ¿no? Yo he observado a veces en mi familia, tengo una familia que por un lado es muy numerosa, primos segundos, tío segundo, tengo tíos políticos. O sea, tíos casados con una tía, ¿no? Algunos piensan que es diputado, senador, no se trata de eso. Y noto que esas personas, algunas de ellas, son personas complicadas, pero generan discordia, siempre están generando desunión, siempre están quejosos, siempre están murmurando. Y he visto también que el Señor a algunos le ha cerrado la canilla del oxígeno. Y bueno, si te cierran la canilla del oxígeno el Señor, ¿qué pasa? Te meten dentro de una caja de madera y te tienen que urgente darte una nueva casa en el cementerio. Y esa persona es quitada del medio. Y ustedes no saben cómo se solucionan un montón de problemas. ¿Ustedes han visto eso? Ay, mientras el finadito vivía. Mientras el finadito vivía, la familia estaba dividida, había dificultades, había, bueno, vilezas. Y a veces esas cosas nos contagian y nos contaminan. Y hay ciertas aleaciones que tenemos adentro de cosas de Dios y de vilezas. Y el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, entresaca lo precioso que yo he puesto en ti. Entresaca mis promesas, mi palabra, el conocimiento que tienes de mí y despójate de un montón de cosas que no tienen nada que ver conmigo, para que realmente puedas ser como mi boca.
también mira la sociedad uno y hay mucha vileza, ¿verdad? Pero Dios dice, entresaca lo precioso de esa vileza. Porque hay cosas buenas también. O sea, muchas veces nos concentramos demasiado en que el diablo no duerme, dicen algunos. Porque el diablo hace esto y el diablo hace lo otro y el diablo subió la escalera y el diablo bajó de la escalera y el diablo plantó un árbol y el diablo hizo y un montón de cosas y nos olvidamos que Dios también está obrando. Y no podemos ver a Dios, escúchenme bien, entresaquen lo precioso de lo vil, porque aunque tinieblas están cubriendo la tierra, también es cierto que en este tiempo y en esta generación hay hombres y mujeres que también están viendo la gloria de Dios y que sobre ellos está amaneciendo el Señor y que hay un remanente fiel que no dobla las rodillas ante las vilezas y que hay que entresacar eso. Lo precioso que Dios está poniendo, lo precioso que Dios está propiciando y desechar lo vil. Aquí, entre todas las vilezas que estaba viviendo Jeremías en su sociedad, Dios le estaba diciendo, pero mira, a ti no te va a pasar nada, Jeremías, para que tú veas que yo defiendo a los míos. Y de hecho, cuando vino Nabucodonosor a conquistar Jerusalén y a llevarse todo el pueblo, bueno, hizo otras barbaridades terribles también, pero entre todo eso, el mismo Nabucodonosor en persona dijo, no toquen a Jeremías. Orden de Nabucodonosor. ¿Qué será que habrá escuchado Nabucodonosor? Que dijo, hagan el trabajo sucio, hagan esto, hagan lo otro, pero cuidado, que hay un hombre de Dios ahí que es Jeremías. A ese no lo van a tocar. Y de hecho eso se cumplió. Y no solamente a Jeremías, sino a otros que estaban con él. Entre toda la vileza y las cosas que iba a pasar el pueblo por causa de su idolatría, de su injusticia y que se habían apartado de la ley de Moisés, entre todo eso Dios estaba dando promesas. Además le estaba diciendo a Jeremías que iban a tener un tiempo, un espacio de tiempo de manera especial donde Dios iba a tratar con ellos, pero después lo iba a volver a traer a la tierra. De hecho, Daniel más adelante lee ahí en la palabra atentamente los libros del profeta Jeremías y dice que hasta los 70 años iban a cumplir esas desolaciones. Entonces, Dios le está diciendo, Jeremías, tampoco te tire de los pelos, porque yo voy a disciplinar a mi pueblo, pero lo voy a volver a traer a este lugar. Mira, no que va a pasar esto, lo otro y aquello como parte de mi disciplina a los que yo amo. No. Mira que hay promesas de restauración para este pueblo. Mira que cuando yo los envíe al destierro, a donde vayan, si ustedes me son fieles, yo estaré con ustedes. Y les daré hijos e hijas y les prosperaré y les plantarán viñas y van a pasar bien. Porque Dios no hace juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En tiempos de juicio y en tiempos de dificultad para toda una nación o una sociedad, créanme que para aquellos que temen a Dios y para aquellos que son rectos de corazón y para aquellos que buscan a Dios y tiemblan ante su palabra, Dios siempre tiene grandiosas y preciosas promesas que si las creen se van a cumplir en ustedes. Así que ustedes no tienen que temer. Jeremías, no tienes que temer. Entresaca de todo esto lo precioso de lo vil y proclama lo precioso. Y habla de lo que yo voy a hacer, porque ciertamente serás ahí como mi boca. Yo quiero ser como la boca del Señor. No quiero ser una boca sucia, tampoco una boca que habla sandeces, soeces, maldades. No. Yo reconozco que por mucho tiempo mi boca me ha hecho pecar, pero estoy
embuido en que Dios me perfeccione y que mi boca esté en las manos del Señor para que de aquí solamente salga el agua dulce. Hablando de crisis del agua. ¿Qué le promete Dios a Jeremías? Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y después dice, otra vez les hincha las orejas. Por eso es exhortación y ánimo en medio de la aflicción de Jeremías. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay un tema, hermanos, que es muy común. Hay un tema que es muy común. Que a veces uno se cansa de estar viviendo dentro de ambientes nocivos, agresivos contra nuestra fe, nuestro carácter, y termina pagando ojo por ojo y diente por diente. Y termina haciendo lo mismo porque todo el mundo lo hace y todos siguen comiendo y bebiendo. Pero el Señor le dice, no, tú sos influencia para este pueblo, aunque seas uno o tú y unos pocos. Pero tú tienes que ser el ejemplo para que todo aquel que quiera agradarme y hacer su voluntad, mi voluntad en este caso de parte de Dios, yo te voy a poner como ejemplo. Tienen que convertirse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. No porque los demás roben, tú vas a robar. No porque los demás sean infieles, tú vas a ser infiel. Eso pasa a veces en las iglesias cuando alguno se va hablando mal porque tiene sus problemas personales, a veces con razón, a veces sin razón, pero no son los ejemplos. No, pero algo debe pasar porque se fue 1, 2, 3, sí, pero de repente se quedaron decenas y decenas. Entonces, ¿qué ejemplo yo voy a seguir? Pablo decía, sed imitadores de mí, en lo que yo soy de Cristo, como yo soy de Cristo. En lo que ustedes no ven que coincida con la palabra de Dios, no me sigan. Pero en lo que yo hago, que es conforme a Cristo, síganme los buenos. No hacerse igual a los demás es otra cosa que Jeremías tuvo que oír de parte de Dios. Ahora, yo digo, Jeremías, pero un santo varón de Dios. Es más, si ustedes lo ven en el capítulo 15, ahí lo que está escrito, él dice, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro, y yo no soy como los demás, y como los burladores, yo no me siento con los escarnecedores, y en la opinión de Jeremías estaba todo bien, hasta el momento que habló Dios. Me dijo, no, te estás convirtiendo a ellos. O sea, que tú terminas haciendo lo mismo que criticas de ellos, Jeremías. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertan a ellos. Y ahí viene el remache del Señor. Y otra vez alienta a su siervo. Ahí, porque le da cha, ¿viste? Y le da una promesa. Y yo te voy a guardar, y yo te voy a redimir, y yo te voy a librar. Y de repente, cha. De nuevo el Señor, ¿viste? Pero te tienes que convertir, y ahí va hablando, y de repente, cha. Y en un momento el Señor dice, y yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. En aquel tiempo las ciudades eran amuralladas. La protección de la gente estaba en las ciudades. En aquel tiempo era muy común que había problemas de inseguridad. Entonces iban bandas armadas que entraban de otros países y resulta que se metían a través de las fronteras y venían y robaban y se llevaban los ganados y esto y lo otro, aquello. De hecho, David, una de las cosas que tuvo fue una empresa de seguridad. Mientras, ¿se acuerdan cuando defendía los ganados de Nabal, el marido de Abigail?
que fueron muros, decían los empleados, y protección de día y de noche, y Nabal no le quiso pagar. Dice, ¿yo qué tengo que pagarle a David? Y David les estaba dando, porque se dedicaban, entre otras cosas, a una empresa de seguridad. Ahora bien, la seguridad fuera de ese tipo de empresas, digamos así, la gran seguridad de las ciudades estaba en sus muros, porque sobre los muros se ponían guardas, se ponían torres y se encendían antorchas para ver si se acercaba algún enemigo. De hecho, muchas veces los ejércitos se trasladaban kilómetros y kilómetros y que tenían que llevar muchísimas provisiones, porque habían ciudades que estaban muy bien aprisionadas. Y los sitios duraban meses y hasta años y no podían conquistar la ciudad. Hasta que a veces los ejércitos terminaban rindiéndose porque les empezaba a pasar factura el hambre. O los soldados estaban mucho tiempo lejos de sus familias. O sea, era todo un problemón sitiar una ciudad. Ustedes ven en la Biblia que cuando venían las conquistas, la gente se metía dentro de la ciudad. ¿Cómo eran los muros? Bueno, se trataban de destruir los muros, los ejércitos, o de vadearlos por encima, pero eso era muy peligroso porque no podían subir 10.000 a la vez por el muro. Iban a morir muchos en la batalla, era todo un problemón. Entonces, ¿qué hacían los ejércitos? Muchas veces lo que trataban de hacer era impedir que los guardias estuvieran en la zona y empezaban a romper algo del muro. A tal punto que en algún momento los muros eran muy anchos y dice, habían muros según la Biblia que pasaban carros por encima del muro. Tenían el ancho de una calle. Imagínense cuán enormes que eran. Y normalmente eran hechos algunos con piedras. Ahora, otros obviamente ya se conocía el ladrillo, el barro cocido en aquel tiempo. Lo cierto es que acá Dios le da una hipérbole, digan conmigo una hipérbole. O sea, le está diciendo, mira, yo te voy a proteger a ti como si estuvieses en una ciudad con muro de bronce. Yo voy a hacer por ti, no un muro de una ciudad que la protege, voy a hacer para ti un muro fortificado de bronce. Y no solamente eso, sino que te voy a poner a ti como un muro fortificado de bronce para el pueblo que me teme, que me ama, que es justo y que se guarda delante de mí. Te voy a poner como muro de bronce. Imagine que si de piedra era complicado, ¿qué no sería el muro de bronce? Un muro ancho, todo de bronce. Era una hipérbole, obviamente. O sea, como un muro impenetrable. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Porque es una promesa para todos nosotros. Ser como la boca del Señor. Ser guardado por el Señor, ser redimido por el Señor, ser protegido por el Señor y además ser una bendición para otros de tal manera que si nos convertimos a Él de todo corazón, nos pondrá como muro de bronce. Yo quiero que esta congregación sea un muro de bronce. Yo quiero que la intercesión de esta congregación sea tan oída en el cielo que aunque la ciudad peque, haya gente que interceda, que busque a Dios por ella y que sea para las tinieblas como un muro impenetrable de bronce. El diablo se va a lamer, se va a requemar porque va a querer traer un juicio, va a reclamar para que venga una miseria, hoy venga muerte y destrucción a nuestra ciudad. Sin embargo, Dios va a decir no, porque ahí están los míos, ahí están orando, ahí están clamando. Así que yo voy a proteger esa ciudad como un muro de bronce. Y así puede ser para nuestra nación. Y así puede ser para nuestra familia. ¿Cuántos quieren ser un muro de bronce? ¡Ey! ¡Qué promesón! Promesas eran las de antes, la que Dios le daba a Jeremías, como muro de bronce. Y después le dice, y pelearán contra ti.
Porque vendrán la gente, el malo no dice, no importa que sea muro de bronce, si en algún momento no se convierte, si en algún momento deja lo vil, ese muro se va a agrietar. Y el enemigo va con todo contra nosotros. Y Dios le dice, y pelearán contra ti igual. Aunque seas como un muro de bronce, pelearán contra ti. No te voy a eximir de las pruebas y de las guerras y de las batallas. No te voy a eximir de eso. Van a venir dificultades contra tu vida y pelearán contra ti. Y pelearán contra ti. Y pelearán contra ti. Sí, van a pelear contra ti, pero no te vencerán. No te vencerán. No te vencerán. Porque la victoria viene del Señor. Yo estoy contigo para guardarte. Estoy contigo para defenderse, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y aquí el término en hebreo significa te redimiré de gente que es mucho más poderosa que tú, que tiene armas humanas mucho más poderosas que tú. Pero como yo estoy contigo, serán más poderosas que tú, pero no más poderosa que yo. Así que como yo estoy contigo para librarte, no te vencerán. Y es una promesa para el pueblo de Dios. Es una promesa para ti y para mí. Pero la clave está al principio. La parte que nos toca. Si te convirtieres. Yo te voy a dar algunas cosas de las cuales normalmente tenemos que convertirnos. Te voy a dar 3 cosas. Revisa porque si no es una es la otra, si no son las 2 o las 3. Número 1, quizás te hablo desde mi situación personal. No enorgullecerte, conviértete. El orgullo, el ego, el orgullo. Ahí, mete el ojo ahí. Eso es un problemón para todos los seres humanos. El ego carnal. Todos tenemos una tendencia natural al orgullo. Aún la gente humilde. Aún la gente humilde. Yo me he dado cuenta que a veces la gente humilde le empieza a ir bien porque es humilde. Riquezas, honra y vida es la remuneración ¿de qué? ¿De qué? No. Me dicen, riquezas, honra y vida es la remuneración ¿de qué? No me diga, de los que usan sombrero. No sean malos. ¿Cómo que no saben esa promesa? Riqueza, honra y vida es la remuneración ¿de qué? Y del temor de Jehová. A ver. Todo, ay, no sé. Corta esto, Nico. No grabes esto. No es la quiniela esto. No. Están jugando a... No, búsquenlo. Está en Proverbios. No lo busquen ahora, búsquenlo en su casa. Hay personas que comienzan bien y son recompensados, entre otras cosas, por la humildad y el temor de Jehová. Y tienen riquezas, honra y vida. Pero después que tienen riqueza, honra y vida, se les empieza a subir la nariz. Qué fuerte, qué duro eso, ¿no? Que Dios nos libre. Te doy un tips. Son una de las cosas en que tenemos que cuidarnos todos. Porque ahí está un enemigo. El enemigo quiere inflarte el ego. Si lo tienes medio muerto, te lo mete en cuidados intensivos a ver si te lo puede resucitar. Te lo puede curar para que siga vivo. Cuida las palabras que hablas, cuida cómo reaccionas ante los ataques de los demás. Cuídate si estás muy ofendidizo. Todo eso son granos, son forúnculos del ego y del yo. Entonces cuídate ahí, conviértete ahí, trabaja ahí.
Te doy otro punto que normalmente tenemos problemas, la incredulidad. La incredulidad. Te doy algunos granos de la incredulidad, el pesimismo. El pesimismo. Así como te digo del orgullo, que estoy ofendidizo, que ofendo a los demás, que menosprecio, que soy hiriente, todo eso tiene que ver con el orgullo. Después la incredulidad. Cuida cómo hablas, qué estás hablando, qué estás diciendo. A ver, ¿eso es fe? Pues la fe habla. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Cuando uno cree en el corazón, habla con la boca lo que cree. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú estás creyendo, eso habla. ¿Estás creyendo las mentiras del diablo? ¿Estás creyéndole la prédica de la realidad? Cuídate, porque eso necesita ser convertido otra vez en nuestro corazón. Una persona humilde y de fe. Y tercero, hermanos, el área del descuido que tiene que ver con la necedad. Hay dos cosas, la ignorancia y la necedad. La ignorancia es cuando la persona no tiene conocimiento. A ver, Dios no te felicita por ser ignorante, número uno. Pero la ignorancia dentro de todo, muchas veces porque no has podido acceder a la palabra revelada, al conocimiento del Señor, eres nuevo en los caminos de Dios, y bueno, te tienes que convertir en una persona sabia, conocedora de Dios y de su palabra, conocedora de su persona. Pero está el necio. El necio, a diferencia del ignorante, conoce la Biblia, conoce, Dios se ha manifestado a él, pero aún así decide hacer mal. Entonces, hay que convertir eso con el temor de Dios. Con el temor de Dios, lo que yo conozco que está mal y sé que ofende a Dios, yo me aparto de eso. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de ¿qué? Ahora sí le aceptaron, gloria a Dios. De la sabiduría. De la sabiduría. Entonces, la ignorancia se cubre con la revelación y el conocimiento, pero la necedad se cubre solamente pidiéndole a Dios temor de Él. Hay que convertir esa área, esas tres áreas que les he mencionado. Ustedes fíjense ahí, por lo menos conmigo, que si yo velo sobre esas cosas, normalmente estoy convertido al Señor. Ahí se convirtió mi todo. Si esas áreas están firmes, son áreas claves en nuestra vida. Si te convirtieres a mí, si de la incredulidad pasas a la fe, de la ignorancia y la necedad pasas a la sabiduría, y si de la altivez, el orgullo, la arrogancia, la soberbia y todas esas verduras te pasas a la humildad, entonces yo te restauraré. Conviértete de todo corazón y convierte también el bolsillo. La tacañería, eso es otra área que tienes que ver. Hay veces que sos tacaño, temeroso de dar, temeroso de ayudar. Mide si hay plata, no hay plata. No, cuida esa área también. Porque ahí a veces hay que convertirse para que Dios te restaure en esa área. Y no te falte el sustento y el abrigo y las cosas necesarias. ¿Están aquí? ¿Se durmieron? No, vamos a terminar porque se están durmiendo. Va. ¿Alguno que está diciendo que sí? Sí. Allá en el fondo, mire que estoy corto de vista, pero no tanto, Como un pastor que tenía un sonidista que se portaba mal y dale con los acoples y dale con los chillidos. Y va en un momento y le dice, oye chico, porque era extranjero. Y dice, mira que Dios es misericordioso, pero yo no. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Qué bien nos hace la palabra de Dios, hermano. Qué bien que nos hace la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Será
que necesita ser restaurado en algún área? ¿En alguna de las que te mostré, que te mencioné? ¿En otra? ¿Realmente quieres que algo funcione bien en tu vida? Hay que convertirse. Y no te conviertas tú a lo de este mundo, imitando sus acciones, sus palabras, porque tú eres diferente. Dios te ha llamado a otra cosa. ¿Qué pasa si no estás entresacando lo precioso de lo vil, quedándote con lo de Dios en cada circunstancia? Aún en nuestro pasado, apartados de Dios, hicimos muchas cosas viles, pero entresaca lo precioso y serás como mi boca. Yo de la mayoría de las cosas que predico, consuelo y ayudo a la gente, tienen que ver con muchas de las experiencias que uno ha vivido. Vivencias muy críticas y viles, pero hemos aprendido a sacar la enseñanza de eso, lo que Dios nos enseñó de esas circunstancias, entresacando lo precioso de lo vil. A quien le haya tocado la palabra, levante su mano y dígale: Padre, yo necesito, como Jeremías, convertirme totalmente, 100%, y estar restaurado 100% a ti, Señor. Y estar restaurada 100% para a ti, estar Señor. siempre en tu presencia. Para estar siempre en tu presencia. Necesito entresacar lo precioso de tanta cosa vil. Necesito sacar lo más precioso de tanta cosa Para vil. ser tu portavoz. Para ser tu portavoz. Ser como tu boca, Señor. Ser como tu boca, Señor. Debo cuidarme de convertirme a las cosas de este mundo. Debo cuidarme de convertirme a las cosas de este mundo. Y a la gente de este mundo. Y a la gente de este mundo. Con sus cosas negativas. Con sus cosas negativas. Sino ser un ejemplo para ellos. Sino ser un ejemplo para ellos. Para que ellos se conviertan a mí y a ti, Señor. Para que ellos se conviertan a mí y a ti, Señor. Yo quiero que tú pongas, Señor, yo quiero que tú pongas, tu mano Señor, sobre mí. Tu mano sobre mí. Como pusiste sobre Jeremías. Como pusiste como sobre Y me pongas Jeremías. por muro fortificado de bronce. Y me pongas como muro fortificado de bronce. Para los santos. Para los santos. Para los justos. Para los justos. Para los rectos de corazón. Para los rectos de corazón. Y aún para mi ciudad y mi país. Aún para mi ciudad y mi país. Y aunque peleen contra mí. Y aunque peleen contra mí. Que no me venzan, Señor. Que no me venzan, Señor. Porque tú estás conmigo para guardarme. Porque tú estás conmigo para guardarme. Defenderme. Defenderme. Y librarme de la mano de los malos. Y librarme de la mano de los malos. Y redimirme de la mano de los fuertes. Y redimirme de la mano de los fuertes. Me encomiendo a ti, Señor. Me encomiendo a ti, Tú Señor. eres mi ayuda y mi confianza. Tú eres mi ayuda y mi confianza. Mi confianza no está en el hombre que falla. Mi confianza no está en el hombre que falla. Que es débil. Que es débil. Que es limitado. Que es limitado. Mi confianza está en ti, Mi Señor. confianza está en ti, Señor. Hoy me encomiendo a tus manos. Hoy me encomiendo a tus manos. Y te pido, Señor. Y te pido, Señor. Que esto que pasó Jeremías. Que esto que pasó Jeremías. Y que superó Jeremías. Y que superó Jeremías. Yo también lo pueda superar. Yo también lo pueda superar. En el bendito nombre de Jesús. En el bendito nombre de Jesús. Tu amado Hijo. Tu amado Hijo. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso al Señor y a su palabra.